Cuando eres emprendedor y, tío, las cosas van jodidas, eres esclavo de todo el mundo. ¿Cómo ha sido el proceso de crear todo esto? El 90% para mí era trabajo. Yo creo que es la parte más complicada. Pasar ese de emprendedor que nace creando su propia idea, a empezar a ser empresario, empezar a delegar, a empezar a confiar en personas. Cuando te habla alguien de estos, es porque hay un marrón. Cuando le escribieron al CEO, algo ha pasado. Sí, sí. Algo y no pequeño. Y no pequeño. Era muy obsesivo. O sea, bueno, lo soy, pero quizás he aprendido a gestionarme. Rafa Nadal, es imposible que haya llegado a donde llegó sin sacrificar, ¿no? Las cosas horizontales las llevan ya los incumbents o los puede llevar el ChatGPT. Es como una navaja suiza, ¿sabes? Hace de todo, pero luego no es especialista en nada. Cuando emprendes en España, si ganas dinero de verdad, vas a tener una inspección de Hacienda. Eso tienes que tenerlo claro. No tienes presunción de inocencia, no existe. Lo que me llama mucho la atención es el afán recaudatorio, tío, con el que hacen las inspecciones, ¿no? Y cómo te tratan durante el proceso. Pues bienvenidos a un nuevo podcast, amigos y amigas de Breaking Limits. Hoy estamos con una gran persona, una persona que me ha sorprendido mucho desde el día que le conocí, una persona que es muy joven, dueño de varias empresas, un estilo de vida envidiable, pero sobre todo es muy buena persona. Hoy tengo el placer de entrevistar a Víctor Rodríguez, CEO de Overgroup. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Presenta quién es Víctor Rodríguez y qué es Sí. Overgroup. Bueno, Víctor Rodríguez es una persona que ha sido emprendedora desde muy pequeño, prácticamente con 15, 14, 16 años ya estaba empezando a emprender con diferentes productos. En ese momento quizás no había accesibilidad a la parte digital o no había tanta conexión para poder vender servicios en diferentes partes del mundo como puedes hacer ahora, y quizás hay mucha más facilidad, pero empezaba a aprender con todo tipo de cosas, ¿no? Empezaba a comprar, vender, hacer cualquier tipo de movimiento, transacción que me permitiese en ese momento ir monetizando. Y bueno, sobre todo he sido una persona, pues ya te digo, de un barrio humilde, de una familia totalmente normal, ¿vale? Es verdad que nunca ha faltado un plato en la mesa, pero una familia que no vengo de ser familia empresarios y tal, o gente o personas que vengan de hacer grandes estructuras empresariales con una gran capacidad económica. En este caso, ya te digo, una familia normal totalmente, con buenos valores, gente buena, ¿sabes? Y con buen corazón, que es lo importante, ¿no? Y yo creo que es de los valores o de las cosas que mejor me he llevado de mi entorno inicial o desde mi familia y de mis amigos cercanos. Luego pues fui creando diferentes productos, diferentes empresas, vamos a llamarlo negocios más bien. Empresas para mí es muy diferente a tener un negocio. Cuando tienes un negocio hay que convertirlo en una empresa. Si quieres, si no, no pasa nada. Pero sí, fui creando diferentes líneas de negocio, me he equivocado muchas veces, he ido aprendiendo por el camino, he tenido proyectos que han salido muy bien, han tenido proyectos que han salido muy mal, y sobre eso fuimos cada vez, alineándome más con la parte tecnológica, ¿no? Y creciendo más en la parte tecnológica. Ya te digo que he hecho negocios de todo tipo. Desde los 15 años, te puedes imaginar, he pasado por muchas cosas, he tenido, ya te contaré en otro momento, o un poco más tarde en el podcast, o un poco más adelante, un poco más los proyectos para no entrar en tanta profundidad y sobre todo explicarte ahora el tema de Overgroup. Y para contestar tu pregunta, Overgroup es un grupo empresarial diversificado de varias líneas de negocio, ¿vale? Desarrollo de tecnología es la base del core, ¿no? Es el core del grupo, y sobre eso hemos creado diferentes líneas de negocio, de diferentes verticales. En estas verticales está SweetMe. SweetMe es un... Luego hay otra línea, ¿vale?, que es Overoption, que es un marketplace de intermediación de creadores de contenido en un nicho muy concreto, que es el Sport Gaming. Ahí tenemos, sobre esa línea salen otras líneas más. Hay una agencia que es Influtalents, que es la agencia de marketing, que sobre todo está muy especializada en paid media, en performance. También hay una parte de lanzadera. Hemos hecho una de las primeras lanzaderas de creadores de contenido, aunque muy nichada y muy vertical en este sector. Y hemos ido creando creadores en base a otros creadores, ¿no? Algo que no se estaba haciendo y que nosotros empezamos a innovar a través de procesos, ofreciendo todo el back office de la empresa, en este caso Overoption, y ayudando a crecer a los creadores y ayudando a que se democratice la capacidad de ser o vender un producto o servicio en base a tu marca en este nicho, ¿vale? Y esto se puede llevar a otros nichos, aunque nosotros sí que en esta parte de Overoption estamos muy verticales ahí. Luego nosotros, lo que te dije, ¿no? Partimos de la base de la parte tecnológica y está la parte tech. Todo esto que te he comentado lo ha desarrollado un equipo que tenemos de más de 20 personas, ¿vale?
en tecnología, que es un CTO que lidera toda la parte tecnológica, y sobre él pues caen todos, pues bueno, el backend, frontend, todas las partes del equipo tecnológico. Esta otra línea crea productos, ¿vale? Tecnológicos, que se me va ocurriendo a mí, se va ocurriendo al equipo y que vamos haciendo más cosas, para bien proveer a terceros, ¿vale? A empresas o para nosotros. Nosotros, el principal cliente de mi equipo o de mi empresa tecnológica soy yo, son nuestras empresas Overgroup, es decir, desarrolla la plataforma OverOption, la escala, SweetMe, la mejora, y tenemos una parte también, aparte que nace de la parte tecnológica, que es otra línea, que es BrainNow. BrainNow es una parte de inteligencia artificial, ¿vale? Donde estamos haciendo, sí que es cierto que no está en producción, no está operativa, hemos hecho algunas betas, hemos probado algunas cosas, pero no está operando. Sí que tenemos ahora un roadmap que nos dice que queremos salir en un par de meses o 3 con un proyecto bastante interesante de inteligencia artificial que soluciona varias cosas importantes y que sí que tienen sentido, porque yo creo que la inteligencia artificial, pues cuando te haces un producto o un proyecto sobre esto, o un servicio en este caso, y quieres monetizarlo, tienes que ser muy vertical, ¿no? Porque las cosas horizontales las llevan ya los incumbents o los puede llevar el ChatGPT, ¿sabes? Claude, y no tiene mucho sentido porque te soluciona mucho. Pero es cierto que, por ejemplo, este tipo de inteligencia artificiales te solucionan todo, pero no te solucionan nada. Quiere decir, te hacen muchas cosas, es como cuando es como una navaja suiza, ¿sabes? Hace de todo, pero luego no es especialista en nada, ¿sabes? Entonces, lo que sí que creo que hay un buen nicho de mercado, una buena capacidad de poder construir cosas interesantes que aporten valor y que tengan un impacto real y que con eso puedas construir una empresa, un buen negocio. Y ya te digo, nosotros tenemos todo un departamento de investigación en esta parte de inteligencia artificial y que utilizamos nosotros internamente en Over, y también lo queremos proveer es en cosas muy verticales, tío, muy verticales, donde soluciones problemas concretos. Es decir, si tú tienes un problema para grabar y para editar, porque los editores te cuestan mucho, invento, o lo que sea, pues ese problema, solucionarlo. No crear algo que soluciona 100.000 cosas, ¿sabes? Sino especializar en eso, hacer una IA muy inteligente en esa parte, hacer un Learning Language Model, o sea, alimentarlo, tener todas las herramientas que necesitas para poder editar, para poder hacer... Y punto, pero te especializas en eso, ¿sabes? Y ahí sí que hay bastante buenas oportunidades dentro de la inteligencia artificial y muchas más que van saliendo. Entonces nosotros, y yo personalmente, confío en que, bueno, confío no, creo que y tengo claro que la inteligencia artificial tiene que estar prácticamente en todos los procesos, cada vez más, y que no ha venido a sustituir a muchas a personas que sí, ahora mismo quizás sustituye, sino a complementarlas o a profesionalizarlas. Al final yo creo que dentro de las empresas el tener una inteligencia artificial te va a hacer que puedas hacer muchísimo más y que luego van a salir muchos más proyectos o muchos más trabajos, como ha pasado con Internet. En su momento Internet parecía que iba a destrozar todos los trabajos del mundo y que existían, pero lo que ha hecho es que han salido muchísimos otros trabajos o muchísimas otras oportunidades de negocio que antes no existían. Creo que con la IA va a pasar lo mismo. Pero bueno, por no entrar ahí ya en profundizar en la IA, simplifico esta parte. SweetMe, Crypto, OverOption Marketplace de intermediación de creadores como plataforma, agencia de marketing y lanzadera, ¿vale? Caen de esa línea. Empresa tecnológica y la parte de BrainNow, que es la inteligencia artificial. Luego sí que tengo un Family Office que he creado yo, que he fundado yo, ¿vale? Esto no pertenece a Overgroup como tal, que es más tecnología, ¿sabes? La parte de mi Family Office es patrimonial. Lo que hacemos es operativa más inversión en real estate, sobre todo, ¿vale? Estamos invertido también en alguna startup, en algún, sobre todo, bueno, extranjera, no tanto en España, pero hemos invertido en el equity o en la participación de alguna startup que podría ser interesante, pero tengo ese family office donde empezamos a crear o a comprar al principio algunas villas, ¿vale? Para alquilar en Airbnb, pero luego he ido creciendo a medida que también he ido creciendo yo y he ido interesándome más por la parte de real estate, con la gran oportunidad que hay ahora con... Bueno, no quiero que se me tache aquí de especulador, ya sabes cómo pasan las redes sociales y todo esto, pero yo creo que hay un problema en España y yo cuando veo un problema, pues yo creo que hay una oportunidad, hay un negocio y también, joder, también puedes ayudar a mucha gente, ¿no? Y es que no hay vivienda, la gente no tiene dónde vivir. Entonces pasa en muchos sitios en España
Y ahí había una gran oportunidad, entonces empecé a comprar edificios, empecé a invertir en real estate de manera fuerte y creé creé un patrimonio, un family office donde se opera, donde se alquila de larga estancia y vacacional. Vacacional son villas, ¿vale? Suelen ser villas pues un poco caras, tal, un ticket o alto, ¿no? Para tal, pero los pisos sí que es verdad que estamos comprando edificios para, pues eso, para solucionar sobre todo y atacar ese problema de que la gente no tiene dónde vivir. Y son pisos súper asequibles, de larga estancia, y estamos reformando, pues hemos comprado edificios, hemos ido reformando, hemos comprado pisos y luego esa es la parte que tengo de real estate, ¿vale? Que luego la quiero llevar a otros países, pero actualmente está en España. Tienes Overgroup en Miami, España y Dubái. ¿Cómo ha sido el proceso de crear todo esto, tío? Porque tú vienes de Asturias, tampoco es que vengas de una gran capital, No. vienes de una gran ciudad, perdón, vienes de Asturias. Ya. Sí. ¿Cómo ha sido para ti el proceso y cómo ha sido construir todo eso, tu círculo, crear desde cero una holding? Porque dentro de esa holding hay 4 o 5 empresas, me has dicho. Sí. Entonces, Sí. Bueno, ha sido pues una pelea constante, obviamente, prueba y error. Y sobre todo yo creo que, sobre todo al principio, cuando empiezas, cuando tienes quizás 17, 16, 18, 19 años, 20, prácticamente yo creo que he sido un poco imprudente, ¿no? Y yo creo que para ser emprendedor, y hay veces, tío, que si vienes de muy abajo, como he venido yo, y tienes que ir jugándotela y tienes que ir apostando, arriesgando casi prácticamente todo, ¿sabes? Hay veces que he pecado, ya te digo, mucho más de imprudente que de capacidad de análisis, de comprensión de la situación, de qué va a pasar o prever la situación que puede venir después de hacer una acción o ejecutar algo, ¿no? En este caso, ya te digo que siempre me ha movido, tío, he tenido una ambición siempre dentro, un fuego interno, tío, que siempre es de querer más, de aprender más. Yo creo de ser más en todos los sentidos, ¿sabes? Ser más como persona, como profesional, soy una persona muy obsesiva. Eso es lo primero, ¿no? Y yo creo que todo parte de la base de los rasgos puros de personalidad de cada persona. Es decir, es como los deportistas. Al final es muy difícil estar entre el 5% de los mejores, tío. Tú, Rafa Nadal, es imposible que haya llegado a donde llegó sin sacrificar, ¿no? Y sin ser totalmente obsesivo de querer entrenar, de darle caña, de sacrificar muchas cosas, que al final elegir es renunciar y al final pues te toca renunciar cosas que a lo mejor, pues bueno, miras un poco con perspectiva ahora y dices, joder, pues me he perdido cumpleaños de amigos de toda la vida, me he perdido... me he perdido no sé, la comunión de mi sobrino, he perdido cosas, tío, que dices, joder, pues a lo mejor es una putada, ¿no? Pero ya te digo, elegir renunciar y si quieres estar entre el 5% de los que sí que consiguen las cosas que se proponen y esos objetivos ambiciosos, si es que lo sientes y resuena en ti hacerlo, tienes que ser obsesivo, tío. Tienes que tener un punto obsesivo. Hablas de que tus amigos de toda la vida y demás, pero una cosa que la gente no sabe es que, por ejemplo, el día que hicisteis el evento de Overoption, estaban allí todos tus amigos. Ya había unos cuantos. Y grandes... Sí. O sea, y muchos de tus amigos, gran cantidad de tus amigos, trabajan en Overgroup. Sí, hay unos amigos que sí y otros que no. Sí. Bueno, en ese evento había unos cuantos amigos, pero bueno, luego tengo otros muchos más que están en Asturias, que de ahí no salen, que son la gente que ama la tierra y que no quiere salir a Madrid ni siquiera a un evento. Pero tengo un poco de todo, ¿no? Y sí que tengo amigos que trabajan en Over y gente que ha empezado trabajando en Over y luego que han sido muy amigos y gente que ha sido amigos de toda la vida o muy cercano y que a día de hoy por lo que sea, colaboran o entran en Overgroup, en alguna parte, ¿no? del grupo. Y sí, yo ya te digo que he crecido, tío, haciendo relaciones más de amistad que profesionales cuando empecé, ¿no? Cuando tenía, lo que te digo, con 18, 19, 20 años, tío, para mí era todo un jaleo, era jugármela constantemente, intentar conseguir y buscar la forma tampoco había tanta información como es ahora, ¿no? Esa capacidad de poder ver otros ejemplos, de analizar. Yo no tenía casi ejemplos o no miraba hacia a alguien y decía, joder, pues me gustaría ser como ese. Era algo que me nacía y que quería hacer, que quería conseguir cosas. En ese momento, igual con 17 o 18 años, te mueve más algo muy simple, como puede ser
tener un buen coche, tener una buena casa, tener cosas materiales que a día de hoy creo que para mí eso ya no me mueve. De hecho, creo que son cosas que no te dan la felicidad en sí, que está muy bien, que lo tengas como propósito quizás o como objetivo en los primeros años o al principio cuando eres muy joven para motivarte, para que salga ese fuego de ti, quiero conseguir esto y hostia, pues para conseguir esto tengo que estar aquí, tengo que pringar aquí, tengo que hacer esto y tengo que moverme, tengo que tal. Y eso puede ser lo que te digo, ¿no? El detonante o lo que puede ser lo que crea la llama, ¿vale? Pero luego yo creo que eso se apaga con el tiempo. Y bueno, creo no, yo tengo claro que se apaga. Oye, pues como tienes tienes coches buenos, tienes buenas casas, tienes tal, todo eso ya pasa a un segundo plano. Creo que no es lo que te hace feliz y te das cuenta que no te hace feliz cuando lo tienes. Creo que cuando... Pero es que es importante que sueñes con ello cuando eres joven para poder conseguirlo y poder darte cuenta de que cuando lo tengas no vas a ser feliz y que lo que realmente te hace feliz es las personas con las que compartes el momento, el estar a gusto contigo mismo, tío, el hacer cosas que te llenen, que te apetezcan, que puedas compartirlas con tus seres queridos, con tus amigos, con tu familia y que tengas un poco ese equilibrio y un tiempo para todo, ¿no? Porque te digo esto porque yo, tío, era muy obsesivo. O sea, bueno, lo soy, pero quizás he aprendido a gestionarme. Antes me he gestionado de una forma en la que el 90% para mí era trabajo en mi vida, ¿sabes? Era conseguir cosas, internacionalizar, entrar en diferentes países. Antes comentabas Dubái, Miami, España, pero también estamos en Colombia, también estamos en Brasil. O sea, y para mí o sea, mi objetivo diario me levantaba de la cama, ¿sabes? En plan, oye, pues necesito conseguir esto, va a hacer esto, tal. Y hoy me pasa, pero lo sé gestionar mejor y sé gestionar también mi tiempo de mejor forma. Antes, ya te digo, 90% solamente pensaba en esto y ahora creo que dejo más espacio un poco a más cosas. Y esto no tiene nada que ver que no tenga ambición. Tengo la misma ambición y me levanto todos los días por la mañana diciendo dónde hay que morder, ¿sabes? Pero... pero no es lo mismo, o sea, vas aprendiendo a gestionarte, ¿sabes? Y yo creo que eso es una fase importante que vas aprendiendo con el tiempo, ¿sabes? También, porque, pues ya te digo, cometiendo errores, equivocándote, aprendiendo y yendo un poco, pues eso, a esa parte obsesiva, pero también sabiendo gestionar tus emociones, ¿no? Porque yo creo que cuando eres muy joven eres también muy impulsivo, entonces haces cosas que eso puede ser lo que te hace crecer al principio, pero luego tienes que empezar a estructurarlo, ¿no? Igual que empiezas a estructurar una empresa, que no vas a estar todo el rato, pues o todo el tiempo, como empecé yo, que era, yo pasaba por todos los departamentos, o sea, me pasaba, perdón, por toda la gente de la empresa, yo tenía todos los puntos de contacto, hablaba con todos, ¿sabes? Me enteraba de todo, sabía de todo, quería saber de todo y no había nada que se me escapase dentro de mi empresa o dentro de mis compañías. El tema es que con el tiempo eso es prácticamente imposible. A un nivel que quieres escalar o si quieres llevar los proyectos a otro nivel, necesitas empezar a reducir los puntos de contacto, ¿no? Y necesitas empezar a delegar en gente que se coja la mochila, se la ponga a la espalda y se responsabilice de las cosas. Y eso a veces es difícil cuando empiezas. Yo creo que es la parte más complicada. Pasar ese de emprendedor que nace creando su propia idea a empezar a ser empresario, empezar a delegar, empezar a confiar en personas. ¿De qué te arrepientes de tu pasado? Me arrepiento de quizás... Llevas 16 años emprendiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo ahora mismo, o sea, tú me sacas a mí a 11 años. Yo empecé a los 12 a emprender. Estás empezando muy joven, ¿eh? ¿De qué te arrepientes tú de tu pasado? Que lo tienes más lejos que yo. Yo creo que si en la parte profesional o personal. Personal. En la personal, yo creo que me arrepiento de quizás no haber pasado más tiempo con mi familia en algunos momentos complicados, quizás, o en algunos momentos difíciles. Porque ya te digo, he estado siempre trabajando a tope. Pero eso no necesariamente es malo, ¿eh? No, O sea, quiero decir, ¿te puedes arrepentir? Sí, puede haber sido un momento en los que tú digas, oye, pues me hubiese gustado estar con ellos. Pero hay una diferencia muy grande entre me hubiese gustado estar con ellos y si yo no hubiese estado, y si yo hubiese estado con ellos, mi empresa no estaría donde está ahora. no, seguro, claro. No, eso está claro. Entonces arrepentirse de eso, yo no me arrepiento de no pasar tiempo con mi familia más a menudo, ¿eh? O sea, yo no me arrepiento. Porque yo sé que para llegar a donde yo quiero ir, tengo que sacrificar ciertas cosas. Y una de ellas, pues es tiempo en familia, tiempo con amigos, O sea, tú no puedes estar todo el rato con gente si tú lo que quieres es
X cosa, ¿eh? Y mi objetivo no tiene Ojo. por qué ser tener un buen coche y un reloj, ¿eh? Sí, sí. Puede ser otra cosa. Sí, sí, no, todo claro. Sí, yo a lo que voy es más momentos importantes, momentos de calidad, ¿sabes? O sea, no tanto, ya te digo, yo era una persona muy obsesiva que me he pasado prácticamente desde los 19 años fuera de casa y no he vuelto prácticamente. Había años que pasaba una vez por casa, o sea, te puedes imaginar. Entonces, o pasaba una vez por donde vivía mi familia, que es un pueblo en Asturias. Entonces, yo creo que eso se puede complementar, ¿sabes? Puedes tener momentos de calidad como los tengo ahora, ¿sabes? Ahora sigo, ya te digo, sigo siendo igual de obsesivo, sigo teniendo el mismo, la misma ambición, las mismas ganas de seguir, de crecer, de crear, de impulsar, de construir, ¿no? Pero creo que puede haber un balance, o creo que hay que tener un balance para estar complementado. Yo creo que ahora mismo sí que me siento al 100% de todo, ¿sabes? Antes estaba al 100% en la parte profesional, pero la parte personal me flojeaba, ¿sabes? Me cojeaba. Porque ya te digo, era un tío súper ambicioso, pues lo sigo siendo, pero era un tío súper obsesivo, ¿sabes? Entonces, está bien, pero yo creo que aprendes a combinarlo, a gestionarlo. Y ahora sí que lo gestiono bien. Antes creo que no. Y entonces lo que me arrepiento es, quizás, no me puedo arrepentir de no haber aprendido porque el aprendizaje se coge con el tiempo, ¿no? Lleva tiempo y lo tienes que construir dentro de ti. Entonces, no me arrepiento de eso, pero sí que si tengo algo que arrepentirme porque tengo que contestar esta pregunta de alguna forma, es eso nada más. Pero lo demás no me arrepiento de nada porque tío, las cosas pasan porque tienen que pasar y esas situaciones te llevan a otras y conoces a otras. Y incluso en los momentos más malos, tío, cuando me han metido momentos muy malos en negocios que me he metido con 22, 20, cuando tenía tu edad, tío, hice una empresa de tejido de Inditex que confeccionábamos tejido, lo metíamos en la zona franca de Marruecos, en Tánger, Meat, tío, tenía contenedores de 40 High-Q dentro del puerto que cobran por día, de unos cuantos contenedores, me cobraban igual, no me acuerdo la cifra ahora, tío, hace muchos años, pero 6.000, 7.000 pavos al día. Y me acuerdo que tuvieron, o sea, por una mala operativa dentro de Marruecos, bueno, pues tuvieron que quedar ahí bloqueados. Y me acuerdo que cada día que me levantaba a la cama, tío, con 20 años, me estaban quemando 6.000, 7.000 pavos todos los días que me levantaba. Y no podía sacarlo ni para un lado, ni para el mar, ni para la tierra. Y bueno, esperando, transitarios, tal, no sé qué. Y en fin, tío, no sé, no me acuerdo la cantidad ahora, pero había palmado 200.000 pavos en nada, ¿sabes? O 200 y pico mil pavos en nada, con nada, lo que te digo, con 20 años. Entonces, esa situación fue jodida. Luego tuve situaciones también complicadas, ¿no? Donde inviertes, no te sale bien y todo esto. Y luego otros muchos que me han salido muy bien, obviamente. Pero creo que ahí he aprendido muchas cosas, tío. Cuando me ha ido mal, tío. Cuando he fallado, tío, en una decisión. Y yo creo que voy a seguir fallando en decisiones, ¿eh? Lo que intento es que cada vez que falle me cueste menos dinero. Eso es lo que he ido aprendiendo. Es decir, creo que me voy a equivocar muchas veces. Me equivocaría seguramente el último mes alguna vez y me equivocaré el próximo mes seguramente otra vez. Pero lo que intento es que cuando me equivoque, o intento ser más inteligente en las decisiones, que hagan que cuando me equivoque me cueste menos. Antes, si me equivocaba, me costaba mucho, porque lo arrastraba mucho las decisiones, no ejecutaba rápido quizás. Entonces, la velocidad a veces en la toma de decisiones es súper importante. Y bueno, pues cuando vas muy rápido con todo, pues no priorizas esa parte y quizás estás priorizando otras. Pero bueno, que ya te digo, por no irme, es que me voy por las ramas. Por no irme del tema, yo creo que arrepentirme es simplemente de eso, de tiempo de calidad, de más tiempo de calidad, no más. ¿Cómo es ser CEO con 31 años? A ver, ser CEO, yo soy CEO y founder, es el problema, ¿no? Y ahí Las entra... etiquetas míticas de las redes Sí, sociales. sí, CEO sí. and Founder, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá que una simple etiqueta, tío, el ser CEO y ser founder es complicado. Ser CEO nada más creo que es más sencillo, o ser founder es mucho, bueno, ser founder es mucho más sencillo que ser CEO. O sea, si tú eres para mí el founder es el que El lo ha creador. creado, ¿no? El creador y el que tiene las participaciones sociales de la empresa o del grupo, de lo que sea, es decir, el propietario, ¿no? En este caso. Si tú eres el propietario de una empresa y tienes un buen CEO que puedas delegar, que tengas confianza en él, sobre todo, y que sea buena persona, porque para mí eso es súper importante, que sea leal, mucho más allá de la parte técnica. Creo que la lealtad es la base donde se construye todo, ¿sabes? En una relación profesional, que luego sí que hablamos de eso, pero para mí ser CEO es mucho más complicado que ser founder. Ser CEO, todos los marrones te vienen a ti. O sea, a ti no te van a llamar como CEO
para solucionar un detalle o una pequeña cosa, porque eso no se escalan. Para eso tienes un equipo bueno, tienes una persona de operaciones, en mi caso tengo a Diana, que es una chica de operaciones brutal, tienes cada líder de departamento, tienes un C-level, un middle management fuerte, que te va filtrando las cosas, ¿no? Tienes un CMO, un CTO, y esta gente pues te escala solo las cosas graves. Claro, cuando te habla alguien a ti, cuando habla alguien de estos, es porque hay un marrón muy grande. Cuando le escriben al CEO, algo ha pasado. Sí, sí. Algo y no pequeño. Y no pequeño. Entonces, sí, suele ser complicado, tío. Cada vez que te llega es un marrón. Y sobre todo si estás en una dinámica complicada, en alguna situación de alguna de las empresas o alguna de las compañías que necesitan, pues eso, más cercanía tuya, pues es complicado. Es complicado, sí, porque tienes que gestionar tus emociones y también tienes que gestionar las decisiones que vas a tomar con el departamento y con el equipo que tienes, ¿sabes? En base a la situación que tienes. Yo creo que hay que saber llevarlo, tiene que nacerte, lo de siempre, tiene que gustarte. Yo siempre lo he dicho, creo que si ahora en redes sociales, lo que te digo, está muy de moda bueno, sé tu propio jefe, emprende, tal, no sé qué. Tío, yo creo que es la mayor putada del mundo emprender si no te gusta. O sea, ser emprendedor, ser CEO, si no te gusta y si no resuena en ti, si no te nace. Porque, tío, yo veo a gente, yo tengo muchos amigos que no son emprendedores y tengo gente emprendedora, empresarios, amigos, todo. Tengo de todo, pero me fijo en los que no lo son, tío. Y hay mucha gente que es feliz con un trabajo de 8 horas y luego, pues no quiero saber nada más. Y esa persona, si se mete en una dinámica de emprender, donde no hay horario, donde un sábado a las 3 de la tarde, cuando tenías comida con tu familia al final o con tus amigos, lo que sea, no la vas a tener y punto, y ha cambiado todo y tendrás que estar al móvil con no sé qué, o una reunión o ha pasado lo que sea, o un domingo, lo que sea. Cuando les metes esa dinámica, tío, sufren, lo pasan mal, porque no les nace, tío, no les gusta. Entonces yo creo que, yo si tengo un hijo en algún momento, no le desearía, todo el mundo dice, no, que sea emprendedor, que sea su propio jefe, que sea tal. Si eres emprendedor y no te gusta lo que haces, la gente dice, bueno, es que eres esclavo de otro, tal. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que creo que se ha puesto del producto. Creo que se ha puesto de moda emprender. O sea, creo que el principal problema es que ha habido ciertas personas que han intentado modernizar lo que es emprender y se ha puesto de moda. Entonces, ahora mismo en redes sociales lo que hay es una cantidad de gente en redes vendiendo humo. Sí. Que lo que hace es ensuciar imagen como la tuya o como la mía, como la de alguien que verdaderamente tiene un negocio por vender 4 cursos, ¿sabes? Porque la gente dirá, no, Víctor seguro que vende algún curso, ¿no? No, tú no vendes nada de eso, tío. Tienes una holding que es más que una empresa y 5 empresas dentro. Sí. Entonces, yo creo que el problema es ese, que se ha romantizado ser emprendedor, se ha puesto de moda y entonces están ensuciando imagen de mucha gente. Entonces, no, soy CEO. Y luego el típico de CEO and founder. CEO and founder, si no tienes ni un empleado. ¿Sabes? Sí, eso pasa mucho, tío. Entonces, maquillan un poco la perspectiva de ser empresario, de ser CEO, que está muy bien, tío, que si te gusta, lo haces, oye, pues ponte a ello. Yo creo que hay unas grandes oportunidades. Estamos en el mejor momento de la historia para ser emprendedor o para ser empresario, para mí, desde mi punto de vista, porque nunca hubo tantas oportunidades, tanta capacidad. Hoy día, tío, la gente quiere emprender y dice, no, es que no, hay gente que se limita mucho también, ¿no? En esa parte, no, es que no tengo dinero, no tengo tal. Tío, tienes un móvil y acceso a internet, con eso ya puedes empezar, ¿sabes? Porque antes no había esa capacidad. Te empiezas a grabar, te profesionalizas en un nicho concreto, eres bueno en algo, te profesionalizas, te formas y empiezas a dar valor real y seguramente al cabo de 1 año, 2 años, vas a acabar teniendo seguidores / clientes o gente que quiera o que comparta lo que dices y que le interese comprar tu valor o el producto que estás vendiendo en base al valor que generas. Entonces, hoy sí que creo que es el mejor momento para emprender, pero creo que hay gente que se pone a emprender o que se pone a tal y que lo puede sufrir mucho o que puede ser lo peor que le puede pasar. Porque no le nace, tío. Simplemente ha comprado la versión del que le ha dicho que emprender es la hostia, que iba a ser su propio jefe y que no era un esclavo. Y cuando eres emprendedor y, tío, las cosas van jodidas, eres esclavo de todo el mundo. Eres esclavo del cliente, del producto, del marketing, de tecnología, de Hacienda, ¿sabes? De todos. Ahora entramos ahí. Tío, es verdad y sobre todo
no quiero pensar tú. Yo con un podcast llevo una semana comiendo techo hasta las 2 de la mañana, tío, por rayadas o cosas que piensas y eso la gente no lo Sí, ve. La gente solo ve, claro. no, es que has ido a Miami, no, es que has ido a Dubái, no, es que Sí, sí. tienes un Rolex, no, es que tienes un Lamborghini, no, es que la gente solo se fija en lo que ve en redes sociales, pero si se paran a pensar 2 segundos, nuestra vida no es estar todo el rato a Claro. tope visitando países. O sea, ya te digo, si yo con un podcast he estado una semana comiendo techo hasta las 2 de la mañana, no quiero imaginar Sí, tú sí. lo que te has tenido que comer Sí, para sí, crear muchas. Overgroup. Sí, sí, muchas. Siguiente pregunta. ¿Cómo has creado las distintas empresas que tienes dentro de Overgroup? Porque, tío, no tienen nada que ver una con la otra. Desde Bitcoin, bueno, Bitcoin no, Cripto, en general, sí. criptomonedas, a Marketplace, intermediación de creadores, marketplace sí. y tecnología, Sí. marketing. ¿Cómo has creado cada una de ellas? Bueno, lo Y primero, ganar conocimientos, sí, porque para crear una empresa de criptomonedas tienes que tener ese conocimiento. claro, sí. Bueno, yo ya te digo, creo que en la parte más personal, pues puede ser que lo de siempre, ¿no? Que hay una parte de curiosidad mía que hace que quiera ver, investigar, analizar, meter la patita a ver qué pasa, ¿sabes? Intentar ver otras situaciones de mercado, otros ángulos que me permita ver otros negocios y soy muy inquieto en esa parte y yo creo que lo seguiré siendo. Pues algo que va en mí, pero luego, pues también fueron por necesidades, tío. Hay cosas que, por ejemplo, yo empecé a hacer una empresa tecnológica porque necesitaba tecnología. Porque para hacer el negocio que estaba haciendo necesitaba tecnología. Entonces me tuve que coger, hablarme con. Yo no soy programador, o sea, yo no desarrollo software, ¿sabes? Entonces me he tenido que coger a un programador, ficharle, decir, oye, tío, quiero construir esta plataforma. Al principio, tocar empresas tecnológicas, aprender cosas, fichar gente y decir, tío, necesito hacer tecnología, pues me tengo que coger desarrolladores de software. Al igual que si quieres hacer una casa, tienes que coger albañiles Albañil. y demás, ¿no? Pues fue muy así. Empecé oye, pues cojo desarrolladores, creé una solución. Yo siempre digo que, lo te digo, cuando hay un problema, la solución es un negocio, ¿sabes? Y voy creando una solución tecnológica para estas diferentes líneas. En la parte cripto, yo ya venía, pues, muy interesado por cripto desde hace muchos años, ¿vale? Estoy hablando de 2016, 2015, 2017. Entonces, eso ya me pillaba de mano. Yo estaba viendo todo el ecosistema, cómo evolucionaba, cómo crecía, cómo sabía que iba a ser, que se iba a implementar, que se iba a regular también, que ahora ya lo ofrecen los bancos, ¿sabes? Que ya no es algo que hablan cuatro locos de Bitcoin, que ahora ya Bitcoin, joder, que quiero decir, ya está pues muy familiarizado y una adopción masiva muy grande sobre Bitcoin. Y yo ya tenía claro que eso iba a pasar, ¿no? Quizás no de esta forma o cómo, pero yo sabía que, joder, que era una solución real al mercado tradicional que podía ofrecer y que podía solucionar muchos problemas de los que hoy existen y que eso tenía que salir, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, yo iba confiando mucho en ello, fui muy ligado a la parte regulatoria, contraté un despacho de abogados muy fuerte y muy bueno para estar bajo Banco de España y poder hacer las operaciones reguladas. Y bueno, ahí fue naciendo y fui creando SweetMe. En base, lo que te digo, a necesidades de mercado que yo veía y conocimiento previo que tenía. Juntando esas dos partes, pues nació SweetMe. Luego, la parte de Overoption, pues sí que es verdad que, bueno, ya te digo que estábamos muy dentro de todo lo que viene siendo ese nicho, de todo, del inicio, sobre todo, de este tipo de creadores que operaban aquí, que prácticamente en España había 2 o 3 cuando empezamos, o sea, estoy hablando de 2015. 2015-2016 y empezamos a ver que lo mismo, ¿no? Que había problemas, tío, en ese nicho, había problemas que estaban sin solucionar y que nadie lo estaba solucionando y que nadie se estaba, o sea, dando cuenta de que había que solucionarlo. Entonces creamos la plataforma, creamos el marketplace, creamos también una agencia, ¿vale? Para este nicho, porque no, las agencias no, tú ibas a una agencia de marketing antes y en ese momento y te decía, no, yo a este nicho no entro o simplemente quiero coger moda o siempre... Entonces, lo que te decía antes, algo muy vertical, especializado y que todo el mundo hable el mismo idioma en esta vertical y no distraerse con otras, sino en esta. Y vamos a ser los mejores en esto. Y luego ya veremos lo que hacemos. Pero primero vamos a ser los mejores en esto. Entonces creamos esto, creamos Lanzadera también en base a necesidades del propio proyecto, de que, joder, vamos a crear más gente, vamos a darle oportunidad a personas, a crear un espacio de oportunidad donde la gente pueda venir a aprender y ejecutar, ¿vale? Y eso fue más, ya te digo, necesidades y viendo el propio negocio, cómo va evolucionando.
en la tecnología, lo que te dije, pues necesitaba tecnología, no me quedaba otra que contratar tecnología y por eso hice una empresa tecnológica. Y fue más eso, tío, fue ir viendo necesidades de mercado y ahora quizás más con un ángulo o con un plano más amplio de todo, puedo ir viendo qué necesidades tiene cada empresa que puedo complementar o que quiero hacer o a dónde quiero llegar con cada línea de negocio, ¿no? Luego, lo que te digo, el real estate pues es más patrimonial, inversión, un negocio quizás más simple, aunque tiene sus No, complejidades. bueno, no. Sí, sí, tiene complejidades y como cree la gente, a veces, ¿no? Bueno, voy a comprar unos edificios o unos pisos, unas casas y tal para tenerlo ahí que me dé dinero. No da problemas también. Yo tengo un equipo de trabajo dentro de la parte patrimonial y, y para ver las oportunidades, analizarlas, ejecutarlas cuando las tienes que ejecutar, el timing, ¿no? De mercado y sobre todo aprovecharlas bien, hacer las reformas, la posterior venta o alquiler en este caso, pues bueno, tiene también es una empresa prácticamente, ¿sabes? Funciona como una empresa. Pero bueno, ya te digo, ha sido así, incertidumbre constante y Antes has ganas. hablado de Hacienda. ¿Cómo Sí. crees que afecta en tu negocio la envidia que pueda tener la gente hacia ti? ¿La envidia o Hacienda? Bueno, Hacienda yo creo que es envidia, ¿no? La inspectora que vaya en cuestión a hacerte la Bueno, puede inspección. ser, sí, sí. Puede haber Bueno, una parte de envidia y una parte de recaudación, ¿no? tú mismo dijiste lo que ella te dijo cuando fuiste ahí a hablar con ella. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas. O sea, yo creo que cuando emprendes en España, si ganas dinero de verdad, vas a tener una inspección de Hacienda. Eso tienes que tenerlo claro. O sea, yo conozco poca gente a día de hoy que gane dinero, es decir, que facture, que se capitalice bien o que su empresa tenga una facturación elevada, ¿sabes? Y que no haya tenido ninguna inspección. Eso lo vas a tener y es algo que tienes que normalizar si estás pensando en crear una empresa grande en España. No pasa nada, las hay. El tema es, tío, a mí lo que me llama mucho la atención es el afán recaudatorio, tío, con el que hacen las inspecciones, ¿no? Y cómo te tratan durante el proceso. Que eso es lo fuerte y lo que me parece muy heavy. El proceso, tío, ya te digo, en la fase administrativa prácticamente no tienes presunción de inocencia, no existe. La presunción de inocencia es decir, es culpable y luego demuéstrame que eres inocente. Es decir, yo te voy a decir que me debes esto, esto y esto de esta empresa, de esta, y tú a título personal, porque esto, bueno, entiendo que te lo has llevado de dividendo, lo que sea. Y ya te digo que no existe esa presunción de inocencia, o sea, no eres inocente, o sea, ya te dice que eres culpable y luego, si quieres pleitear, necesitas pagar lo que te pide y esperarte pues 4, 5, 6, 7 años a que se solucione en un tribunal y puedas ganar. Puedes ganar o no, ¿vale? Pero es verdad que el 66% de los juicios contra Hacienda se ganan, pero es verdad que Hacienda solo vas a juicio si crees que vas a ganar de verdad, pues si no, no te merece la pena. Pero es un tema complicado, sobre todo para la gente, tío, porque les mete mucho miedo, ¿sabes? Ya te digo que no es un tema de miedo, pero es un tema de que Tú lo has vivido ya en tus propias carnes, sí, ¿eh? sí, 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 hay unas cuantas. Y es así, tía, tienes que saber convivir con ello, tienes que entender qué va a pasar, qué te va a suceder, que, que no es justo, creo que no es justo, creo que hay una parte que no es justa, que no me gusta utilizar esta palabra, pero creo que no es justo el cómo tratan a la gente, tío, cómo tratan a los empresarios, a los emprendedores en España y luego te hacen la oferta que jamás podrás rechazar, que es lo de siempre. Te digo, oye, me debes, Rodri, me debes 5 millones de euros, pero si me pagas ahora, esto te lo hacen siempre, tío, se lo hacen siempre a todo el mundo. Si me pagas ahora, venga, te lo dejo en 500.000, en 1 millón. Entonces, claro, todo el mundo cede y paga, ¿sabes? Y eso es un problema, tío, porque entonces al final todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo dice, no, yo voy a pleitear, voy a juicio, pero luego cuando te dicen, bueno, pues mira, te lo dejo en prácticamente nada, con el susto que llevaste, te lo llevo aquí y actúan como la mafia, tío. Es muy heavy. Entonces, sí, es un punto delicado en España que yo creo que habría que cambiar, que habría que liberar un poco esa parte. No te digo que no pagar impuestos, yo creo que hay que pagar impuestos, los impuestos están muy bien pagarlos, pero hay que saber para qué se paga, por qué, entender un poco esa trazabilidad real y sobre todo no tener ese afán, tío, recaudatorio constante que hace que ver a los empresarios como delincuentes, tío. O sea, la gente, tío, yo hablo con muchos empresarios también que tienen, que tienen inspecciones abiertas todos los años y por su volumen, ¿no? De empresas y demás también. Y, tío, se sienten, pues lo que te digo, criminales, tío.
Te sientas con la señora inspectora, con el inspector, con el que te haya tocado. Yo me he sentado, ¿eh? Yo ya te digo, al principio me lo llevaban siempre al despacho y hubo un momento que dije, mira, quiero sentar con ellos, ¿sabes? Quiero hablar yo directamente y tener una conversación, ¿sabes? Donde se pueda hablar las cosas y se entienda, ¿sabes? Y un intento de diálogo, que es un intento. O sea, porque el diálogo no existe mucho, ¿sabes? Pero... A mí me hizo gracia lo que me contaste del Lamborghini, tío. Es que ¿cuál? ahí es cuando yo te digo que creo que hay envidia, tío. Ah, puede ser, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Es sí, que te dijera eso, tío, es como, ¿qué haces? sí, 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 es heavy. Por eso te digo que creo No, que... ellos se meten mucho en todo, tío, en lo que compras, en lo que no, el por qué, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es como que le llama la atención. Hombre, si tienes un Lamborghini, si tienes un Mercedes-G, si tienes cosas materiales que ven que gastas dinero en ellas, le dicen, a este le voy a joder un poco más, ¿sabes? Porque a este no le duele tanto, o a este le puedo sacar. Entonces es una putada en España, tío. Es una pena. Sí, la envidia existe. En España existe, no sé si Claro, tanto en la parte de Hacienda. yo te voy a decir, tío, bueno, tú tienes empresa en Miami y en Sí, Dubái, y has dicho también en Colombia y en Brasil, pero ahí no he estado, he estado en Dubái y en Miami, tío. Yo siempre hablo de la depresión post-Dubái, que cada vez que voy y luego vuelvo a Madrid, me doy cuenta de lo mal que está España. En el sentido de, tío, ahí en Dubái, aunque son todos indios y pakistaníes, el trato ya es infinitamente mejor que el que te va a dar un taxista español o un sí, Uber español, partiendo de esa base. sí, Y luego las oportunidades que crecen allí es como una hoja, tío. O sea, crecen, o sea, o una planta, crecen muy rápido, tío. O sea, sí. tienes una oportunidad ahí así muy rápida, ¿sabes? Y en Miami igual, tío. En Miami yo lo llamo la ciudad de las 24 horas, tío. Da igual a qué hora que te asomes al balcón, que siempre hay coches pasando y pasando y pasando y pasando, y negocios abriendo y cerrando. No sé, tío. O sea, es como. Yo siempre hablo eso de la depresión post-Dubai. Cuando volví de Miami me pasó lo mismo, tío. O Sí, sea, yo digo, tío, pero ¿y en España qué pasa? Si España hace unos años era sí, potencia, tío. sí, sí, no, yo creo que para mí España, siempre lo digo, ¿no? Para mí es el mejor país del mundo. Lo que pasa, tío, que creo que no se está gestionando de la mejor forma. Y creo que podría cambiar muchísimo España y creo que cuanto más aguantemos este tipo de políticas, tío, no quiero entrar en política, pero de no hace falta que hagas mucho, ya te lo hago yo todo, de no va a pasar nada, yo siempre te voy a cubrir, siempre te voy a proteger, de tío, no trabajes, que yo te mantengo. Estas cosas, tío, que al final hacen que la gente no quiera trabajar. Es normal, tío. La gente no quiere ir a trabajar por 1.000 y pico euros y le estás dando una paga de 1.000 euros, ¿sabes? O sea, no va a ir, obvio, normal, ¿sabes? Es que entonces estás creando una generación de personas, tío, que no lo van a intentar y que no van a querer poder hacer cosas por culpa de que los estás acomodando. Estás diciendo, toma, ya lo tienes todo, estate ahí, estate tranquilo, que no tienes que hacer nada, ¿sabes? Que simplemente me tienes que votar a mí y así te sigo manteniendo encima te meto el miedo de que como no me votes algún día, quizás, hostia, la sanidad se quita y aquí morimos todos. No, no, no es así, tío. Entonces, yo creo que España es la hostia, tío, me parece increíble y a mí me encanta España. El problema es ese, tío. Y el problema de la envidia que hablabas antes también, es lo que se ve en España es que hay mucha cultura de que no se pueden conseguir las cosas que se propone. Y esto, la envidia no es un comentario, o sea, lo peligroso no es un comentario en sí o la crítica disfrazada de opinión de la gente que te critica y todo esto, sino es más bien el impacto que tienen las generaciones y en las personas que vienen, tío, que van creciendo o en los niños, porque si tú crees que solamente puedes conseguir, por ejemplo, la envidia hace que digas, no, este tío pues ha tenido suerte, bueno, para mí la suerte, bueno, hay dos tipos de suerte, si quieres luego hablamos de eso, pero este tío solo ha conseguido esto con suerte, o porque ha hecho algo malo, o porque lo que sea, ¿no? Es la típica envidia en España. Y, y yo creo, tío, que si tú sigues construyendo o sigues creando generaciones de personas, porque se va heredando, ¿sabes? De Hmm. generación a generación, esa cultura, de personas que creen que solo puedes conseguir las cosas haciendo algo ilegal o algo o con suerte o lo que sea, al final no vas a tener personas que quieran conseguirlo de manera legítima, que crean o que confíen en que puedes conseguir montar un negocio que te vaya bien, tener una carrera profesional exitosa por lo que sea, porque te lo has currado, tío, porque vales, porque, ¿sabes?
Y no tiene por qué ser todo, no, es que se tiene suerte, es que se le ayuda al otro, es que no sé qué. Bueno, a ti seguro que te ha pasado con el coche, ¿no? Ya, Papá, con no. todos, sí, a mí me ha pasado con muchas cosas, ¿eh? Con muchas cosas, muchas críticas, desde a saber, tío, viene dinero de sus padres, otros que no, hace cosas ilegales, no, A mí me ha pasado Me ha también, venido de tío. todo, tío, de todo. A mí también me la han soltado la Sí, de papá y mamá. me Ojalá, tío. invento. Ojalá me hubiesen dado dinero mis padres, tío. Ojalá. Para empezar, al menos, ¿no? Ojalá, tío. Sí. Tío, para terminar, antes estábamos hablando del deporte y quiero que me cuentes qué tan importante es para ti el deporte, Buah, para la genial, tío. estabilidad emocional, la salud mental, como CEO de una empresa, tío. Buah, tío, para mí es esencial, tío. O sea, para mí el deporte hoy creo que no sería capaz de ejecutar o de trabajar igual de bien si no hiciese deporte, tío. Yo pasé un par de años de mi vida que hice que reduje la cantidad de deporte que hacía por culpa de estar pues con el estrés, constantemente en el negocio y o en las empresas. Y ya te digo que eso, tío, tuvo un impacto en mí muy negativo, ¿sabes? Ha tenido, pues eso, lo que te digo, tomas de decisiones erróneas, la agilidad mental que te da el estar bien físicamente. Para mí tiene un impacto que va mucho más allá de verte bien, tío. De mirarte al espejo y decir, estoy fuerte, ¿sabes? Para mí eso es lo menos importante. Para mí lo importante es el impacto que tiene, tío, en mi cabeza, en mi cuerpo, en cómo me siento, en las ganas en todo, tío. Porque yo creo que cuando te empiezas a no hacer deporte, a llevar una vida un poco más sedentaria, ligada solo, porque le pasa a muchos empresarios y vamos, yo he visto a gente que ha empezado, le ha ido la empresa muy bien y en vez de ir a mejor físicamente ha ido como el culo, ¿sabes? Le ha ido peor, ha empezado a engordar, se ha quedado, ¿sabes? Se ha empezado a envejecer muy rápido. Pero yo creo que el deporte, tío, es esencial, tío, es súper importante para el día a día, tío, para cómo piensas, también la alimentación, ¿eh? Para mí la alimentación junto con el deporte es súper importante. Yo intento no comer muchos hidratos de carbono, sobre todo los de absorción rápida, ¿no? Intento evitarlos, sobre todo cuando hay dinámica de mucho trabajo o de muchas cosas que estén pasando en el grupo. Y creo que eso, tío, te sienta muy bien, tío. No concibo ver mi vida ahora mismo sin tener que hacer deporte. O sea, y lo he vivido. He tenido un par de años que lo he quitado un poco el deporte o sea, penalizado, sacrificado, llámalo como quieras, por el tema de las empresas, pero para mí es vital. O sea, es necesario hacer deporte si puedes, tío, necesario. Y ya la última pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Hay varios, tío, pero yo creo que haz lo que te gusta, tío. O sea, yo creo que, aunque suena muy simple o suena muy naif, para mí, tío, es súper importante que la gente que le guste algo pelee por hacerlo, quiera hacerlo, luche por los sueños, por los objetivos, por el propósito, ¿no? Que está por encima un poco de todo y que no le nublen, tío. O sea, si realmente si tú quieres tener un podcast top, si quieres llegar a grabar con Donald Trump, tío, ¿sabes? Tío, vete a por ello, ¿sabes? Vete a por ello. Y da igual lo que te digan, ¿sabes? Vete marcando el camino, vete uniendo y apunta al sol para llegar a la luna, ¿sabes? Pero yo creo que si te gusta, hazlo, tío. O sea, para mí ese es el consejo básico, tío, que tienes que tener. ¿Te gusta algo? Hazlo, tío. Nada más. Víctor, ha sido un placer tenerte en mi podcast. Voy a advertirle a la gente de que seguramente veáis a Víctor más por el canal. Sí. Y nada, tío. Nos vemos pronto. Pues muy guay, tío. Un placer. Muy guay. Hasta la próxima. Chao.